Buenos días, Night City. Yo soy Endika. Yo soy Héctor. Y esto es Scumbag, tu podcast de videojuegos. Con un toque de sabor añejo. Y hoy tomamos las calles de Night City. Y yo tengo un bug. Hoy hablamos de Cyberpunk 2077, el último y ambicioso lanzamiento de la desarrolladora polaca CD Projekt. El de hoy va a ser un episodio bastante más largo de lo habitual. Al fin y al cabo estamos hablando de Cyberpunk 2077, un juego que creó una inmensa expectación, pero que tras su lanzamiento generó sentimientos encontrados entre la crítica, los jugadores y la industria de los videojuegos. Pero antes de entrar en materia nos gustaría hacer un aviso. A lo largo del episodio de hoy hablaremos de este juego en profundidad. Para hacer un episodio que pueda disfrutar todo el mundo y no solo la gente que se haya pasado el juego, lo que vamos a hacer es dividir el episodio en dos secciones. Una primera parte sin spoilers y una segunda parte en la que hablaremos un poco más en profundidad de personajes o misiones, en la que sí que habrá pues algunos spoilers. Que estad tranquilos porque nos aseguraremos de avisaros antes de empezar a soltar spoilers del juego para aquellos que no se quieran estropear la experiencia porque estén pensando en jugarlo. Y ahora sí, vamos a ponernos a hablar de este juego que, sin exagerar mucho, quizá haya sido el videojuego más esperado de la historia. Por lo menos el más caro lo ha sido. Yo me acuerdo mucho del primer tráiler que presentaron de Cyberpunk, aquel que en realidad no mostraba nada, ¿no? El de la chica con las cuchillas mantis y la policía disparando. Un teaser de apenas 2 minutos que consiguió dejarme con ganas de jugarlo, que me duraron casi una década. Claro, imagínate, el estudio que había hecho la adaptación de los libros de Geralt de Rivia, de los que yo ya era súper fan, poco después del lanzamiento de un bombazo, como lo fue Witcher 2, anuncia que va a adaptar el juego de rol de Cyberpunk. Pues para mí y mi entorno, que nos pasamos media adolescencia y juventud quemando las tardes en un club de rol, era la noticia del siglo. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Recuerdo que ese primer teaser y el saber que era un videojuego basado en el libro de rol de Cyberpunk me dejó completamente prendado. Y durante años poca información más había. Sí que he de reconocer que tuve esperanza ciega en el juego por venir de la mano de CD Projekt, a los cuales, pues eso, ya conocía desde ese primer The Witcher, y desde el primer momento me gustó mucho su forma de hacer juegos. Así que bueno, soy de los que fueron alimentando el hype durante años. También comentar que en el momento de ese primer teaser pocas alternativas había del género Cyberpunk en videojuegos, y si nos vamos concretamente a RPGs, aún eran más contadas. Así que, lo dicho, fue un juego que desde el primer minuto esperé con una emoción inconmensurable. La verdad es que sí, ¿no? En aquel momento tenías los Deus Ex, que es una saga que además, hasta el Human Revolution, que creo que me lo recomendaste tú, yo no había ni probado. Y bueno, si acaso tenías la aventura gráfica de Blade Runner, que es un universo del que el juego de rol de Cyberpunk coge mucha inspiración. Pero no es que existiesen muchas alternativas para los amantes del género. El problema de todo esto es que no solo quedó en el teaser de un nuevo videojuego que iban a hacer, sino que se convirtió en una espiral de mala publicidad, comentarios muy vagos, incluso soberbios. CD Projekt acabó creando un monstruo que la devoraría. Quizá no económicamente, pero sí en cuanto a imagen pública. Hasta ese momento CD Projekt eran los buenos de la película, los de Witcher o al menos la tercera parte le había gustado a básicamente todo el mundo, es quizá el juego más laureado de la historia, o uno de los que más. GOG era esa tienda guay, libre de DRMs, donde muchísima gente quería comprar, y se vinieron un poco arriba, pecando, como comentaba, de soberbios, con comentarios sobre cómo iban a enseñar a la industria a hacer videojuegos y cosas por el estilo. A mí me cuesta ser objetivo porque, como ya te he dicho, yo era un super fanboy de los juegos, me gustaba su filosofía, me parecían juegos hechos por amantes del videojuego, para amantes del videojuego. Entonces, claro, si ya había hype con el tráiler, el lanzamiento entre medias de Witcher 3 no hizo más que acrecentar eso, porque aunque de salida también tuvo sus problemas, el producto final sigue siendo a día de hoy casi imbatible. Así que, claro, con estos antecedentes era difícil, primero, que los jugadores no se emocionaran
Y segundo, que un estudio hasta poco antes, pequeño y modesto, no se viniera arriba. A mí esto sí que me molesta un poco, porque las pretensiones yo creo que siempre son malas. Y es muy difícil hacer una obra a la altura de la idealización que la gente ha hecho de cómo va a ser esa obra. Y fue una década de idealización. Igual que me pareció muy ridículo todo el circo que montó Kojima con Death Stranding, también me lo pareció CD Projekt con la publicidad de Cyberpunk. Una cosa es dejar la chispa de lo que va a ser su nuevo juego, y otra muy distinta, vender el pescado antes de pescarlo. Y no sé tú qué opinas respecto a esto, pero para mí CD Projekt hizo lo segundo. Y bueno, claramente les pasó factura. Yo creo que todas, o sea, absolutamente todas las empresas pecan de esto. Cuando vendían Fable como el juego que iba a cambiar los RPGs con sus decisiones ramificadas y luego nada, o cuando vendían Assassin's Creed como un juego de sigilo y asesinatos y luego resultó ser un juego en que ni sigilo ni asesinatos. Al final la empresa tiene que vender su producto, y me parece que con Cyberpunk se juntaron las promesas del estudio, que ojo, que seguro que les habría gustado poder dar todo lo que prometían como el resto de desarrolladoras, ¿no? Pero entre eso y las ganas de los jugadores de que de verdad fuese un juego que sobresaliera tantísimo en todos los aspectos que ellos estaban prometiendo. En este punto creo que se mezclan dos cosas. Por un lado, como empresa tienes que ser honesta con los clientes y mostrarles el producto que realmente tienes. Ya no es que lo diga por ningún tipo de ética empresarial, sino para evitar la decepción. Es muy difícil limpiar la mancha de haber decepcionado a tu público, y con Cyberpunk y CD Projekt ocurrió esto. CD Projekt, sobre todo en los últimos trailers que fueron sacando, cuando realmente tenían algo que mostrar, porque durante los primeros años hablaron del juego pero no tenían nada hecho. Se centró en mostrar Cyberpunk como una especie de GTA de rol ambientado en el universo Cyberpunk, y la gente, con razón, se hizo este tipo de pretensiones. Realmente el título siempre fue concebido como algo más de nicho, una evolución del concepto del Deus Ex original, y en ese sentido, por lo general, funciona. Luego entraremos en más detalle sobre lo que sí funciona y lo que no, pero bueno. Yo no estoy muy de acuerdo en que CD Projekt vendiera el juego como un GTA futurista. Es una crítica que le he oído muchísimo, pero creo que sus pretensiones iban más bien en otra dirección, incluso más rolera que los Witcher, pero la gente vio el tema conducción y ya se pensó lo que no era. O sea, si yo hiciese un juego de Vampiro la Mascarada y la gente se esperase un Metal Gear Solid, pues lo siento, pero aunque mis imágenes pueden dar esa sensación, las pajas mentales que tú hagas son cosa tuya. De hecho, recuerdo que en más de una ocasión, hablando de la supuesta libertad que íbamos a tener en Night City, comentaban que si jugabas con un GTA ibas a durar más bien poco, porque de hecho cuando el proyecto todavía estaba en pañales se barajaba la posibilidad de que nuestro personaje muriese de un solo disparo. Entonces no me parece que realmente lo vendieran así. Quizá en un principio no, porque el juego cuando lo presentaron era cuando aún no habían sacado The Witcher 3, CD Projekt no era tan conocida, pero luego yo sí que creo que sí que se les fue un poquito de la mano. Luego, por otro lado, tienes que ser consciente de lo que eres y el potencial que tienes como empresa. Si bien es cierto que CD Projekt no es una compañía indie formada por 5 personas, tampoco es Rockstar, y no podía permitirse una producción como las de Rockstar. Y es que no solo intentó hacer algo similar, sino superarlo en todos los aspectos, añadiendo muchísimas más capas al conjunto. Es difícil hacer un juego tan amplio como Red Dead Redemption 2, y si encima quieres plagarlo de decisiones, ramificaciones, elementos roleros, pues te puede quedar un juego con un montón de cosas que no funcionan bien porque intentas abarcar demasiado. Recordemos que Rockstar lleva perfilando su fórmula de hacer mundos abiertos 3 décadas, y CD Projekt hasta el momento solo había hecho un juego de mundo abierto, que es el The Witcher 3, y el diseño, a pesar de sus virtudes, distaba mucho de ser perfecto. Creo que con Cyberpunk abarcaron más de lo que podían, y si mezclamos eso con todo el hype alrededor del juego y los tiempos echándoseles encima respecto a sus propias promesas, pues al final llegó lo que llegó. Que ojo, no es un mal juego para nada, pero no es lo que ellos mismos dijeron que sería. Realmente. Para mí es un poco como si me prometes 1 millón y al final me das 900.000. Sigue siendo mucho, pero yo ya me esperaba mucho más. Y es una lástima porque el juego en sí, políticas empresariales aparte, es una pasada. Y tengo la esperanza de que en realidad lo que pasó con todas estas promesas incumplidas es que lo intentaron hacer, no pudieron o no supieron, o se recortaron porque el juego no podía abarcar todo de salida y se irán añadiendo en el futuro, ya sea con parches o contenido adicional. Y sin embargo hay promesas incumplidas que son muy difíciles de ignorar, y quiero empezar, Héctor, con la más gorda, que fuera a funcionar bien en las consolas de esa generación. Sé que los jugadores de consola en general no están acostumbrados a comerse ports de mierda, y por eso lo notaron aún más, pero es que
Es totalmente obvio que el juego no iba dirigido a la generación de la Play 4, y no me creo que un equipo de desarrollo que lleva trabajando en un juego 7 años no lo supiera. Aun cuando les obligaron a sacarlo mucho antes de tiempo, porque es un juego que en 2022 ahora mismo sigue sin estar terminado del todo, para mí no hay excusa. Es la mentira más gorda y más difícil de asumir. Sí, estoy muy de acuerdo. Es que les faltó decir que iban a hacer también un port para Switch. Y de hecho, la salida del juego en PS4 y Xbox One no benefició lo más mínimo ni las fechas de lanzamiento prometidas ni al producto final. El juego empezó a sufrir una serie de retrasos que, si bien al principio se pasaron un poco por alto, al final llegaron a mosquear a mucha gente. Y a dar a ver sobre todo que algo no iba bien dentro del proyecto. ¿Tú cómo sufriste el tema de los retrasos? Pues con resignación, qué remedio. Yo precompré el juego las navidades anteriores a su lanzamiento final. Luego se retrasó a septiembre, que es mi cumple, y me dije, pues para mi cumple. Y luego todavía hubo que esperar 3 meses más. Tengo que decir que yo no estoy en contra de estas cosas siempre que impliquen una mejoría en el juego. O sea, si yo tengo que esperar, pero luego va a merecer la pena, no tengo problemas. Y tenía esperanzas porque CD Projekt era de esos estudios que todavía se merecían mi confianza, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que no es algo que me molestara mucho y pienso que mejor tomarse su tiempo y no machacar, sobre todo pensando en sus trabajadores, a que salga luego algo a medias. Pero claro, este chiste se cuenta solo. A mí no me suelen molestar los retrasos. La cosa es cómo se hagan. Tú puedes, si ves que el producto no está acabado, puedes retrasarlo indefinidamente, que de hecho lo hicieron los de Techland con Dying Light, y no hay problema. El problema es que CD Projekt aquí fue a dar fechas que no podía cumplir, a dar días de salida que no podía cumplir, y fueron cayendo en una espiral de retrasos que sí que llegó a mosquear. Actuar así en bucle, pues siempre molesta. ¿Qué sufrió? 3, 4 retrasos. Yo recuerdo que en su momento pedí vacaciones en el trabajo para poder jugarlo y me comí uno de los retrasos. Cosas así, pues, joden. Yo lo achaco todo algo comentado antes. Quisieron abarcar demasiado, tanto dentro del propio juego como fuera, diferentes versiones y tal, y eso les acabó pasando factura. Cyberpunk es un juego muy bueno, con cosas que funcionan muy bien, pero al mismo tiempo es un juego que parece a medio hacer en muchas partes. Es un juego bastante irregular, con momentos que rozan la perfección, cruzado a su vez con momentos que rozan la más absoluta mediocridad. Una de esas obras en las que tienes la sensación constante cuando lo juegas de que si esto lo hubieran hecho así en vez de así, pues el producto podría haber salido diferente. A ver, la verdad es que a mí es un juego que me ha gustado mucho, muchísimo. Pese a que vaya a parecer lo contrario porque le vamos a meter un poquito de caña, pero al que claro le puedo sacar muchas pegas, no por querer criticarlo gratuitamente, sino porque me da pena que tantas buenas ideas se quedaran por el camino. Y aquí no voy a creer en la crítica fácil que tanto vi durante los primeros 2 meses tras su lanzamiento. Hablo de youtubers aprovechando para echar mierda sin sentido sobre CD Projekt como si se la tuvieran guardada a nivel personal y manipulando la situación, por ejemplo no descargando los parches o buscando el bug para seguir teniendo contenido en sus canales. Me refiero por ejemplo a que la IA tenía que ser alucinante, controlar masas de ciudadanos y comunidades, hacer que la ciudad estuviese totalmente viva, con gente teniendo rutinas diarias en ciclos de día y noche, una IA que les permitiera un dinamismo increíble, pero no. Los personajes no jugadores aparecen y desaparecen fuera de la vista del jugador. Si uno en el PC está haciendo una acción, la seguirá haciendo mientras el jugador esté cerca. Si no son de misión, solo tienen una frase. Si van conduciendo y les interrumpes la ruta, pues claro, tú por ejemplo aparcas tu coche, te bajas, lo dejas en medio de la carretera, pues se quedan allí parados para siempre. Te atropellan y les da igual, no se defienden aunque les ataques solo a puñetazos, la policía aparece de la nada y aunque lo que hayas hecho sea una infracción de mierda, pues como chocarte con ellos, no intentan arrestarte o interrogarte, directamente van a matarte. Pero gracias a Dios no saben conducir, así que te escapas en coche y te escondes 2 minutos y se les olvida rápidamente lo que hayas hecho, que ha podido ser estar atropellando civiles durante media hora. Y desde luego, da igual que sea de día que de noche, ¿no? Los ciudadanos no cambian sus hábitos y de hecho es que ni siquiera las tiendas tienen horarios, están siempre abiertas. Entonces, esto de la IA quedó en agua de borrajas totalmente. A mí de esto lo que más me molestó es que la ciudad funcionase como un gran decorado, pero en su interior estuviese completamente vacía de vida. Puedo entender que, oye, CD Projekt no es Rockstar y no fuese capaz de hacer un título donde cada ciudadano parece tener vida propia, pero es que sin ir más lejos, en Skyrim, Oblivion o Gothic, la gente está haciendo su vida independientemente de lo que tú como jugador hagas. En Skyrim vas a una taberna y hay músicos, gente sentada, gente en las habitaciones, pero no porque esté scripteado
para que siempre estén ahí, sino porque es parte de su ciclo de vida. Esa persona que ahora está en la taberna, a otra hora puede estar trabajando en una herrería. Y fue algo en lo que Cyberpunk sí que falló mucho, quedando un mundo que, fuera de las misiones, se siente completamente carente de vida. Además de esto, hay otra cosa que no me gustó y sí que esperaba, y es el hecho de que solo la gente asociada a una trama tengan diálogos. Volviendo a Skyrim, tú puedes hablar con absolutamente todo el mundo, cada persona tiene una historia que contar y una vida, y no necesitan estar ligados a ninguna misión para que tú la escuches. En Cyberpunk se pierde completamente eso, y es una lástima. Me hubiese gustado sentir que soy parte de Night City, y creo que la idea inicial era esa, razón por la que tienes una casa en la ciudad, cosas así. Pero jugando el juego siento que hay una completa desconexión con la ciudad. Night City no es mi hogar, simplemente es un gran decorado con diferentes puntos de interés y dichos puntos siempre están ligados de una forma u otra a alguna misión. Otra cosa que se quedó fuera y que va ligado un poco a esto es la policía. En teoría iba a haber también un sistema de se busca para aquellos jugadores que fuesen un poco fuera de la ley, pero la policía también iba a ser corrupta y aceptar sobornos y bueno, que si te dedicabas a sembrar el caos habría consecuencias de todo tipo y no solo de los policías, también de gente importante y poderosa a la que molestaras, incluso otras bandas. Habría estado bien saber que tus acciones tienen un impacto así en la ciudad y que tienes que andar con un poco de cuidado, pero no, nada. Es más, en teoría la zona en la que estuvieras modificaría también la forma en que la policía actuaba. Tú matas a alguien en la zona rica y la policía se dejará los huevos buscándote. Matas a alguien en Pacífica y a quién le importa esa chusma. Pero claro, la policía de Cyberpunk es igual de aleatoria en todas partes, la verdad. Este añadido le habría dado mucha vida a la ciudad, pero se quedó fuera. Y si nos vamos a cosas más menores, también se comentó que la ropa tendría importancia dentro de Night City. En plan, que quizá para entrar en ciertos locales necesitarías una ropa más elegante, o para ir por los barrios bajos algo más intimidante. En la práctica la ropa pues funciona a modo de armaduras de RPG típico, sin más. A mí esto me defraudó bastante. Sí, porque además eso de los diferentes estilos es algo que anunciaron como 2 meses antes del lanzamiento final del juego. ¿Dónde fueron a parar todas esas ideas? Sí, es que es eso. Creo que donde más perdió el juego respecto a lo que dijeron que iba a ser fue en lo respectivo al trato con las bandas que puedan Night City, y a mí esto me da sensación de que es culpa de recortes y cambios de dirección del proyecto. El juego te presenta cada una de las bandas en misiones donde las conoces poco a poco, donde te sumerges en su atmósfera y ves de qué palo van, y todo indica a que, como en muchos RPGs, estas pueden llegar a funcionar un poco a modo de facción, donde haya momentos donde tengas que ayudar a unas u otras o ir por libre. No estamos hablando de ninguna rara avis dentro del género, de hecho es lo más habitual, y sin embargo Cyberpunk quiere contar su historia, nada más. Todo el camino hasta el final resulta lineal, al margen de las decisiones y las ramificaciones que haya en él, y esto sí que he de decir que a mí me dolió mucho. V es un mercenario, eso queda claro desde el primer momento, y sin embargo el juego te impide actuar como tal. V tiene su historia escrita, y tú no puedes hacer nada para dirigir cómo la enfoca. Es que tampoco es que como en otros juegos se molesten intentar engañarte para que pienses que hay ramificaciones. Aquí no te queda la sensación de que quizá haya cosas que se pueden hacer de muchas maneras y quieras rejugar. Sí hay miles de cosas por hacer, pero rejugarlo no me parece una de ellas. Yo lo que creo es que esta es la promesa incumplida que más manchó el producto final. Las bandas funcionan como un elemento más en todo el decorado, que es Night City. Nunca vas a poder ser un amigo de los Maelstrom, por ejemplo, ni tampoco enemigo. No vas a ser absolutamente nada porque los Maelstrom, al igual que el resto de bandas, solo existen para las misiones que lo requieren, pero no se integran de una forma orgánica con Night City. Y esto es algo que, por desgracia, vemos en muchísimos aspectos del juego, y lo que más mancha su conjunto como mundo abierto y como RPG. Y lo que me temo es que, a diferencia de otros aspectos que hemos criticado, esta está demasiado ligado a la estructura central del juego, así que nunca se acabará mejorando. Quizá ya en el futuro algún DLC donde en su trama puedas decidir entre una facción u otra, pero en la trama central de Cyberpunk no creo que nunca tengamos la posibilidad de esto. Y aquí sí que afirmo que, como fanático de los RPGs, pues me da verdadera pena. Acuerdo al 100%. Yo es que lo definiría como un shooter con elementos RPG, porque la verdad es que ni tienes compañeros, ni tus acciones cambian nada que no sea la trama central que ya está preestablecida, ni puedes cambiar las dinámicas de poder entre las diferentes facciones del juego, ni hay elecciones relevantes. Me gusta el juego, ojo, pero me parece que con estos elementos habría ganado tantísimo que me da pena que sean cosas que se quedaran fuera, y que haya varios finales no lo convierte en un RPG. Es
Cierto que hay diferentes maneras de hacer las misiones, pero esto es un elemento de gameplay. Puede ser sigiloso, puede ser un tanque, puedes liarte a tiros o ir con katana, puedes elegir diferentes maneras de acceder a un lugar particular. Pero el caso es que al final va a dar igual cómo lo hagas, el resultado es el mismo y la repercusión de tus acciones en el mundo de Night City es que es nulo. Esto no hace que sea mal juego automáticamente, pero si esperabas toques roleros, porque venía del juego de rol, pues quizá te defraude un poco. Y es que con lo que comentabas antes de la ropa, también tienes el tema de la creación y personalización de personajes. En el juego de mesa esto es muy importante y las opciones son muchísimas. Y es que el estilo de tu personaje hará que la gente a tu alrededor actúe de una manera u otra. En el juego la creación de personajes es muy flexible y parece que tienes una lista de opciones casi abrumadora. Pero es que da igual porque no va a cambiar en absolutamente nada la forma en que el juego fluye a tu alrededor. Y además tampoco importa mucho porque tú mismo no vas a ver a tu personaje. Que además sé que esto es algo que te molesta bastante porque me lo has comentado más de una vez, ¿no? Que no te gusta que todos en Night City sean vampiros. Mira, el tema de los espejos es algo que me molesta particularmente porque a mí al menos me afecta directamente a la inmersión. El creador de personajes, si te digo la verdad, me recuerda al de Outer Worlds de Obsidian. No sirve para absolutamente nada. Puedes tirarte 3 horas en crear a tu V que no vas a disfrutarlo más que en los menús, como ocurre en el citado Outer Worlds. Yo, siendo un videojuego ambientado en Cyberpunk, me imaginaba un mundo lleno de espejos, escaparates, todo tipo de elementos que reflejasen la ciudad y a tu personaje, que hiciesen sentir que, aunque la cámara fuese en primera persona, ibas a sentir que eras quien te habías creado. O sea, en la vida real no nos vemos la cara y sabemos perfectamente cómo somos. Eso es lo que pensaba que me iba a dar Cyberpunk. Y más sabiendo, joder, el esfuerzo que metieron en el creador de personajes, porque el creador, a ver, es innegablemente bueno y puedes modificar un montón de elementos estéticos. Pero te tiras varias horas creando un personaje al que solo vas a ver en los menús. La elección de voz al menos sí que la notas, pero el color de pelo, de uñas, de piel, el tamaño de nuestros genitales, son cosas que no solo es que no tengan impacto en la historia, es que realmente luego no vas ni a llegar a ver. Mira, en Kingdom Come Deliverance en el recuerdo sí te reflejabas en el agua, pero nunca tuve la sensación de que Henry, el protagonista, fuese una cámara incorpórea. En Cyberpunk sí que pasa un poco eso, y es una pena. También tiene que ver con que en Kingdom Come Deliverance hay bastantes cinemáticas donde podemos ver a nuestro personaje, y en Cyberpunk todo se resuelve en primera persona. Por esto mismo creo que los reflejos pues cobrarían especial importancia. Comentar también que bueno, como casi todo lo malo del juego, en un principio iba a haber presentaciones en tercera persona donde veríamos a nuestro personaje, y de hecho si te remontas a los trailers hay algunos donde se ven escenas del juego con V en tercera persona. Lo eliminaron porque les faltaría tiempo para hacer todo, supongo. Teoría también a la hora de crear nuestro personaje íbamos a tener ciertas decisiones que tomar que marcarían nuestro desarrollo. Estas decisiones eran nuestro héroe de infancia, que podía ser Johnny Silverhand, Morgan Blackhand o Saburo Arasaka, que esto vale, más o menos se quedó en el juego, pero con el tema de los 3 trasfondos. Pero luego había también pues eventos de tu vida que te hayan marcado, la razón por la que estás en Night City, por qué has acabado allí. Y esto son cosas que desaparecieron del juego como si simplificaran la trama totalmente. Y joder, que precisamente CD Projekt se deshaga de elementos de la propia trama es una bajona. Cuando decidieron dejarlo solo en 3 trasfondos de los que elegir, explicaron que serían tan distintos que los jugadores querrían jugar el juego múltiples veces. No solo porque tendrían una historia distinta, sino porque además de los elementos de creación de personajes que hubiésemos elegido potenciado, pues cada trasfondo nos daría ciertas habilidades únicas que las otras no tendrían. Un nómada se sabe buscar la vida mejor que un corpo, pero métete en una situación que haya que usar la palabra y el corpo tendrá más tablas en eso. Claro, esto suena bien, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues nada, tu elección de trasfondo solo implica un cambio en cómo empiezas el juego. Luego todo confluye en un mismo punto y a partir de ahí da igual lo que hayas elegido, tendrá 0 impacto. Sí, si bien sí que hay aspectos menores que tienen cierta relevancia dependiendo del inicio, se echa en falta un poco más de profundidad en esto. Dragon Age Origins, por poner un ejemplo, lo hace mucho mejor. Por supuesto, no da juegos distintos dependiendo de tu trasfondo inicial, y cada uno de los prólogos confluye en un mismo primer capítulo. Pero a diferencia de Cyberpunk, donde todo ese prólogo se queda en una serie de pequeñas búsquedas menores, en Dragon Age Origins sí que notamos que hay partes del juego razonablemente grandes, cuando volvemos a los lugares donde comenzó nuestra historia, que cambian un montón en cuanto a diálogos y decisiones se refiere. Esto se echa de menos en Cyberpunk, donde tu trasfondo inicial, pues como has dicho, se queda en una puerta de entrada y algunas referencias superficiales. Es un juego en que quedó mucho quedó fuera. Pero si no lo hubieran enseñado en el famoso vídeo aquel de 48 minutos de gameplay que mostraron en la E3,
la gente ni se habría enterado. O sea, gastar tiempo y esfuerzo en crear una cinemática de 48 minutos haciéndola pasar por gameplay, ¿en qué pensaban? El sistema de hackeo que mostraron en los vídeos era mucho más guapo de lo que tuvimos al final. Podías conectar a la red a través de enganches en los propios enemigos con tu propio cable y esto te daba información acerca de todo. Yo he jugado como Netrunner y bueno, pues no, es que nada que ver. Puedes hacer un ping y ver a los enemigos, puedes conectarte a las cámaras, vale, pero eso es todo, nada de acceder a todo y que te diera información de todo como se veía en aquel vídeo. De hecho, me suena que en los últimos comentarios que ha hecho CD Projekt sobre el parche Next-Gen, creo que se comentaba algo referente a esto del hackeo. El sistema de goteo de equipo, aparte de otras novedades completamente necesarias como peluquerías y cosas así, fijo que están. Lo del hackeo no estoy tan seguro. Una de las cosas que para mí necesita el juego son cosas que hacer por la ciudad. Pequeñas actividades que le den vida a la ciudad, y yo qué sé, cosas simples como poder tomarse algo y ver que tu personaje agarra su bebida y la bebe, o que la gente esté haciendo realmente cosas y teniendo una vida, no congelados esperando a que pases por ahí para soltar su frase. Son detalles que, si bien no te van a aportar nada significativo, en su conjunto sí que consiguen crear una experiencia muchísimo más inmersiva. Skyrim, como ya he mencionado, es un juego en muchísimos, pero muchísimos aspectos inferior a Cyberpunk y sin embargo tiene muchísimos más fans. ¿Por qué? Porque en Skyrim sientes que eres parte de Skyrim. Tienes un hogar, la gente tiene su propia vida. En Cyberpunk, jugándolo, no sientes nada de eso. También es cierto que para que una megaciudad como Night City se sienta, pues eso, mega, habría que meter una cantidad de gente y recursos que probablemente las máquinas a día de hoy no sean capaces de mover. O sea, no es lo mismo poner a 4 campesinos en un juego de corte medieval que poner a 500 personas cruzando un paso de cebra en un juego de corte cyberpunk que además tiene miles de otros elementos en pantalla como coches, edificios, luces, publicidad. Y esto lastra ligeramente la experiencia. Quizá les hubiera ido mejor si en lugar de un mundo tan enorme, tan lleno de cosas por hacer, pero también tan lleno de cosas sin vida y cosas que pueden fallar, hubieran dejado zonas más acotadas, más cerradas y más dirigidas por la trama que intentar dar esa sensación de libertad tan falta de vida. Mira, yo lo que opino es que Cyberpunk funciona muy bien como un videojuego narrativo. Pero para eso no necesitas un mundo abierto. Y de hecho, en un videojuego lineal, un mundo abierto perjudica la experiencia. Esto es algo que ya pasó, por ejemplo, con el Ganoir. Es un juego cuya historia funciona bastante bien y todas sus partes narrativas funcionan por sí mismas bastante bien, pero el mundo abierto lastra la experiencia. En el Ganoir, el mundo abierto que plantea no funciona porque el juego solo lo usa para ir de punto A a punto B. No ofrece nada, absolutamente nada más al jugador. Y esto es un poquito lo que pasa con Cyberpunk. Y ojo, el diseño de Night City a mí me parece una absoluta maravilla y sin ir más lejos, en las secundarias de Riverward, que a veces te llevan el coche, yo me he quedado completamente ensimismado mirando las calles de Night City mientras él conduce y habla sobre la misión. Pero claro, ahí es que en realidad te sobra el resto de la ciudad. O sea, Cyberpunk funciona muy bien como juego de áreas, pero no como mundo abierto. Disfrutas de su diseño en cada misión que recorre una pequeña porción de Night City, pero al mismo tiempo cada misión funciona un poco como una caja negra en la que el resto de Night City no existe o directamente sobra. Es un juego que tiene un montón de elementos desaprovechados, la verdad, como el uso de drones o el brain dance. Aportan frescura y variedad en ciertas misiones del juego, pero a la hora de la verdad solo son eso, añadidos a esas misiones. No podemos acceder a esas cosas cuando nosotros queramos, no están implementadas libremente. Me hubiera gustado tener más juguetes a mi disposición. Y, joder, si ya existen en el mundo del juego, ¿por qué no hacen que los jugadores puedan acceder a ellos para usarlos durante la aventura? Lo dicho, no es una promesa sin cumplir, pero es algo que me habría gustado tener. Y bueno, en la línea de esto, cosas que quedaron fuera que al principio querían implementar y habría estado muy guay. Pues la posibilidad de comprar casas y personalizarlas, el famoso transporte en metro, la personalización de vehículos y armas. Para mí hay cosas que ya están demasiado ligadas a la arquitectura del juego como para que sean modificables. Y creo que pensar que a base de parches CD Projekt nos va a dar un juego completamente distinto es pecar un poco de ingenuidad. De hecho, ya que comentas el tema de las armas, estas me parece que sufren de un mal diseño ligado a un sistema de niveles típico de muchos juegos de rol, donde una pistola de nivel 30 hace mucho más daño que un rifle de francotirador de nivel 5. Para mí esto, que aunque sea un detalle, y aquí te verosimilitud al mundo y personalmente no me gusta. O sea, creo que hay muchos mejores sistemas de ajuste de nivel que meter 10 nivel al equipo. Sin embargo, sí que me gustaría hacer un breve resumen de cosillas que considero asumibles de mejorar y que harían que la experiencia cambiase un montón, dejando una sensación de mundo abierto mucho más completa.
Lo primero, pues que tu casa sirva para algo y no solo como adorno. Simplemente que puedas modificarlo estéticamente, que puedas conseguir trabajos mediante tu ordenador portátil, por ejemplo, que metan algún modo de dificultad en el que tengas que descansar en tu cama para grabar la partida. Son pequeñas cosas, pero que te harían tener alguna razón para volver a tu piso. Pues sí, porque el gato ese con el que casi no puedes interactuar tampoco es una razón de mucho peso para volver a un piso que no sirve para nada. Al principio sí que se habló de que V pudiese comprar más pisos, personalizarnos, que sirviera para algo. Pues un poco como los coches, ¿no? Que coleccionarlos tampoco vale para mucho, pero es un plus para mucha gente y que mola bastante y te da otra cosa que poder hacer. Sí, de hecho, en los trailers promocionales, pues una de las cosas que decían es que el dinero en Night City sirve para algo y te salía el piso y tal. Bueno, luego también, otra cosa que me gustaría ver sería más interactividad con tu entorno. Cosas como las que comentaba antes. Poder pedirte algo y ver cómo tu personaje realiza la acción de beber o comer, minijuegos, ya sean de baile o de cualquier otra cosa. La propia CD Projekt tiene el Gwent en el The Witcher 3 y en los anteriores tiene el póker de dados. Tampoco sería algo nuevo para ello. Esto yo no descartaría que lo añadan de alguna manera, porque de verdad que no me parece algo muy loco que añadir y saben de sobra que esto añade mucho juego a sus títulos. O sea, no tienes más que ver el Gwent de Witcher 3, que luego han sacado un juego aparte y la gente lo está jugando, así que esto a lo mejor lo llegamos a ver. Otra cosa que también me gustaría ver es un poco lo que comentabas tú antes, pues mejores rutinas tanto para el tráfico como la población. Ahora mismo el mundo se siente completamente carente de vida, porque todo está congelado hasta que tú pasas y disparas el script que sea. Sí, la gente camina y ves coches, pero no hay una vida ni una historia detrás de esa gente. Y más misiones secundarias donde tengas que ir físicamente a los sitios. Creo que esto es algo importante. Esto es que sí que no lo entiendo. O sea, haces una ciudad chulísima, pero no necesitas recorrerla porque el 99,9% de los trabajos se resumen en una llamada al móvil. O sea, vale, seamos realistas, no van a cambiar toda la arquitectura de comienzo de misión, pero que las nuevas misiones que añadan a raíz de parches, DLCs y cosillas así, te hagan tener que, que patear un poquito las calles de Night City y tener que ir físicamente a hablar con la persona, para mí sería un gran añadido. Sí que me sorprende mucho porque, vamos a ver, el currazo que se han pegado para crear un escenario como Night City y que luego la gente se desplace por viaje rápido, no sé, que metan algún aliciente para viajar físicamente por la ciudad, como acciones generadas proceduralmente, emboscadas en coche, atracos contra ti, guerras de bandas en las que interactuar, bandas o cuerpos buscándote, no sé, se me ocurren muchas cosas que no parecen tan descabelladas de introducir y harían que la gente quisiera vivir la ciudad en lugar de teletransportarte de un lado a otro. Un poco de generación procedural para el que la busque y si no, pues teletransporte. De hecho, un sistema de relaciones con las bandas para mí hubiera estado de puta madre, ¿no? O sea, pues eso, están dos bandas peleándose y dependiendo a quién ayudes, pues te mejora un poquito la relación con una, te empeora con otra, pero son cosas que por desgracia creo que no veremos. Y bueno, sobre todo lo que comentabas, y a todo esto que añades alguna cosilla más que posiblemente se me escape y añadimos, pues lo dicho antes, peluquerías, sagas de tatuaje, cosillas así, creo que va a quedar un mundo abierto muchísimo más orgánico que el que actualmente tenemos, que es un poco de cartón piedra. Pero bueno, que hemos dicho que nos gusta el juego y llevamos media hora metiéndole caña. Y es que, a ver, no es que todo sea malo, ni muchísimo menos. Tiene elementos alucinantes y yo con total sinceridad digo que es de lo mejor que he jugado el año pasado. Y en 2021 he jugado a juegos muy buenos. Para empezar, comentabas tú antes, el diseño de Night City es acojonante. Es verdad que los NPCs son todos iguales y hay muy pocos para lo que debería ser una mega ciudad y tal, pero la ciudad en sí es que es preciosa, con sus rascacielos, sus anuncios, su impresionante iluminación y sus detalles, como que las zonas más pobres están llenas de basura, pilas por las esquinas, mientras que las más ricas están impolutas. La ciudad está deliciosamente detallada, es gigantesca, con miles de sitios que ver y descubrir y miles de detalles en los que perderte. Y si hubieran podido conseguir darle el toque de vida con población que mostraron en los trailers, habría sido redondo. Y bueno, no solo eso, la decisión de la primera persona, que fue muy criticada, a pesar de que antes criticábamos el tema de que tu personaje no se sienta dentro del mundo por la falta de reflejos y tal, es innegable que la sensación de inmersión que te aporta en las misiones está cuidada hasta el mínimo detalle. De hecho, es lo primero del juego que me echó para atrás, lo de la primera persona. Porque esto, junto con ser un shooter, me echaba para atrás muchísimo. Y sin embargo, el resultado me ha encantado. Es que es un juego en el que una conversación cercana, un viaje en coche, una caricia, realmente se siente. O sea, juegan muy bien
pero que muy bien con la cámara y la iluminación para crear una experiencia completamente inmersiva sin necesidad de usar planos cinematográficos ni ningún tipo de truco más allá de tu vista. O sea, en cada una de las misiones de Cyberpunk, si bien no conecto con mi personaje como quisiera, sí que puedo afirmar que siento que estoy completamente dentro del juego. Y es el único juego que me ha hecho sentir una experiencia similar en ese aspecto al antes mencionado Kingdom Come Deliverance. Sí que es verdad que en muchas partes resulta súper inmersivo, y es que hay escenas de acción que son súper trepidantes, en las que pasan muchísimas cosas, y el hecho de poder vivirlo en primera persona le añade un plus que de otra forma no habríamos tenido. Es una forma de vivir esa acción y sentir que de verdad eres parte de ella. Mira, antes hemos dicho que es una pena que la ciudad sea un simple decorado, y si lo es justamente porque en cuanto a diseño es una auténtica obra de arte. Todo está tratado con muchísimo mimo, muchísimo cariño, quedando una ciudad tremendamente realista en lo visual. O sea, se habló mucho de la verticalidad del juego, y si bien es cierto que me hubiera gustado tener más interiores integrados de forma orgánica, algo que sí que pasa, por ejemplo, en Deus Ex Human Revolution, el hecho de que los edificios hayan hecho a escala da una sensación de estar dentro de una verdadera metrópolis que es apabullante. En muchos otros títulos se juega bastante con la perspectiva, pero el tamaño real del edificio no es a escala, ni muchísimo menos. Y si los pusiéramos a tamaño real, nos daríamos cuenta que los grandes rascacielos son el equivalente a un edificio de 5 o 6 pisos. En Cyberpunk no ocurre eso, y es algo que jugando se nota. Es un juego en el que mirar hacia arriba y ver los pisos más altos de algunos de los rascacielos te hace sentirte verdaderamente pequeño dentro de la ciudad. Bueno, si el diseño de la ciudad y la inmersión en primera persona son un alucine, el diseño de personajes es ya otro nivel. Los personajes centrales a la trama y misiones secundarias, importantes por lo menos, tienen su propio estilo y personalidad, su propio carisma, son totalmente identificables y únicos. Y el hecho de que su apariencia sea una expresión de sus formas de ser es un detalle maravilloso. O sea, es que es ver a Panam y sabes que es la clase de persona que está más cómoda en un descampado polvoriento que en una ciudad bulliciosa. Es ver a Misty y saber que es la clase de persona interesada por el tarot. El equipo de diseño hizo un grandísimo trabajo, haciendo que los personajes fueran sobresalientes. Es que es ahí, en las historias, en los personajes escritos, donde CD Projekt lo da todo y donde demuestra que sabe crear historias y sabe narrar historias. O sea, cada uno de los personajes del juego brilla con luz propia y tiene alma. O sea, Misty es un personaje que a mí me encanta, desde su diseño, claramente inspirado en Priest, de Blade Runner, a su personalidad idealista, incluso ingenua, pero al mismo tiempo inteligente, reflexiva. Es un personaje del que siempre quiere saber más, pero no es el único. Es que cada personaje de Cyberpunk está tratado con el mismo cariño, ya que es un personaje completamente entrañable, al que le coges un tremendo cariño desde el primer momento, y como estos dos, pues el resto, Victor, Johnny Silverhand, Rogue, Takemura, o sea, todos son personajes que tienen algo que contar, o sea, que sabes que tienen una historia detrás. Las misiones secundarias, que ya comentaremos después, son lo más impresionante del juego para mí, y en partes por eso, porque los personajes son súper magnéticos y cuentan historias que de verdad te interesan y las que te quieres meter. La misión central, por supuesto, es una pasada, pero si algo le da vida a este juego son precisamente los cientos de misiones que tienes plagando la totalidad de la ciudad. Muchas son muy estándar, vete a un sitio, mata a alguien, coge un objeto. Pero de verdad que en cuanto entras en dinámica y vas descubriendo las misiones y lo bien que están escritas, la inmensa mayoría, no podrás dejar de ir activándolas. A mí me pasó que hubo un momento que me desvié de la historia central durante un montón de tiempo de lo enganchado que me tenían las secundarias. Sí, es que las secundarias, hasta la más simple, son una maravilla todas. No cuento aquí las misiones azules, que no aportan nada y son simple relleno. De hecho, algunas de mis mejores experiencias jugando han sido secundarias, que además en principio no iban a tener demasiado peso. Y de hecho, cuando el juego se pone minimalista para centrarse en las relaciones entre personajes, es cuando sientes que la ciudad cobra verdadera vida. Se me viene ahora, por ejemplo, a la cabeza la secundaria del concierto, que salió bastante en trailers, y a mí me pareció una maravilla de misión. No tiene nada épico detrás y, sin embargo, por la narración y los diálogos, resulta una misión realmente emotiva. Pero esta no es una excepción. Todas las secundarias del juego realmente aportan algo a la experiencia, incluso las más triviales, como las que comentas, que es ir a un sitio, robar algo, matar algo, todas tienen algo que contar.
Ya comentaremos más en profundidad después, porque este es su punto fuerte, pero me gusta que si fallas en una misión no hay vuelta atrás, se acabó. Vas a una competición de tiro con un super premio, ¿quedas segundo? Pues no te llevas nada, la competición ha terminado. ¿Dejas una misión de lado o te sales de ella a la mitad? Pues ya está, misión terminada y a por la siguiente. Entiendo que esto pueda resultar frustrante para ciertos jugadores, pero a mí me parece detalles que le añaden un poco de vida a un juego al que se le ha criticado por la falta de esta. Aunque esto sucede con cuentagotas, tus decisiones sí pueden afectar a las misiones. Si en vez de una misión encuentras a una persona y la salvas, pues quizá más adelante esa persona te devuelva el favor, o quizá esa persona decida matarte, o quizá no la vuelvas a ver, o quizá esa persona sea clave para terminar bien esa misión. Y es que cuando acabe la misión el mundo seguirá exactamente igual. No, Night City sigue exactamente igual, pero la historia central, aunque no habrá cambiado, en esa misión y en futuras misiones quizás sí tenga repercusiones. Ojalá mucho más de esto en el juego. Y bueno, los finales, no vamos a comentarlos todavía, pero la forma en que se decide cada final y los caminos que te llevan a ellos y los finales en sí también son una obra de arte. Otra cosa que también me gustó mucho y que es algo que CD Projekt suele hacer siempre, y es que hay muchas misiones que en un primer momento parecen encargos triviales y poco a poco se van convirtiendo en una sucesión de búsquedas, parte de una trama mayor. Es algo que ya hemos visto en los The Witcher y aquí siguen un poco esa misma línea. O sea, en lo personal es una forma de enfocar las secundarias que me gusta. En muchísimos RPGs es fácil distinguir una secundaria importante de una secundaria completamente menor. O sea, los encargos no suelen pasar de eso, encargos. Recupera este collar de mi abuela. A CD Projekt, sin embargo, le gusta darle la vuelta a casi cada misión y que el jugador no sepa nunca dónde se esté metiendo. A veces son realmente cosas menores, pero otras veces son parte de algo mucho más gordo. O sea, yo personalmente lo agradezco mucho porque aporta frescura a lo que nos acostumbra el género. Quiero también hacer mención a algo que me gustó bastante, y es la radio. Esto es ya algo personal y que tendrá que ver con tus gustos, pero la increíble variedad musical presente en el juego me chocó muchísimo. Es que tienes para todos los gustos. Tienes hip hop, metal, pop, todas con ese tono electrónico que esperas de un mundo cyberpunk. Claro que si no te gustan las canciones, pues esto te dará igual. Pero con una decena de emisoras de radio para elegir, seguro que algo encuentras que también hice los viajes de un lado al otro del inmenso mapeado. Y un pequeño detalle con la radio. Si escuchas Morro Rock Station, el presentador no es otro que Mike Pondsmith, que es el creador del libro de Cyberpunk 2020, que nos cuenta detalles y misterios de Night City y las corporaciones. Bueno, y ya que mencionas la radio, otra cosa que me gustaría comentar es lo increíblemente detallados que están los vehículos por dentro. Parece que estás dentro de un coche de verdad, lo cual consigue, junto a todo lo comentado antes, reforzar aún más el efecto inmersivo del juego. Sé que esto puede parecer algo menor o directamente una chorrada, pero la verdad es que hablamos de una minuciosidad que podría pasar por la de un simulador en primera persona en lo que a diseño se refiere. Y por las noches, con todas las luces internas del vehículo, todos los juegos de luces externos bañando la ciudad, o sea, recorrer las calles se vuelve un auténtico espectáculo visual. En general, yo describiría así el juego, como un espectáculo visual. Tiene carencias, como ya hemos comentado, seguramente han sido víctimas de querer hacer demasiadas cosas y además querer hacerlas mejor que otros, pero es un juego muy disfrutable, con muchas cosas buenas al que yo personalmente creo que todo el mundo, al que le guste este tipo de juegos, claro, debería dar una oportunidad y olvidarse de todo el hate que la cayó en su día, porque de verdad que es una lástima empañar este pedazo de juego y perderte esta pedazo de experiencia por pensar que el juego está roto o que es una mierda. No diré que CD Projekt hiciese bien las cosas, eso no lo voy a decir jamás, pero el juego no tiene culpa de unas políticas de empresa de mierda. Sí, estoy bastante de acuerdo. O sea, es un título con carencias, eso está claro, y aún a pesar de ciertos aspectos que deberían haberse planteado de otra forma para que quedase un juego redondo, no por ello deja de ser un juego con mucho margen de mejora a medida que saquen parches y DLCs. Sí que es verdad que la campaña publicitaria fue horrorosa y un juego no debería haber salido en las condiciones que salió este, pero si miramos el título en sí, la experiencia que ofrece y el potencial de mejora que tiene, creo que sí que podemos decir que estamos ante un gran sucesor espiritual de Deus Ex. La trama principal es muy buena y algunas secundarias son directamente para enmarcar. No es perfecto, pero sí es un título muy a tener en cuenta si te gusta la ambientación. Queridos oyentes, vamos a pasar a hablar de aspectos más detallados del juego y va a haber spoilers. Pues sí, bastantes spoilers porque intentaremos comentar en profundidad algunas de las misiones que más nos gustaron, también de las que menos. Ha sido difícil hablar hasta ahora de nuestras experiencias evitando spoilers, así que a partir de este punto del programa damos por hecho que ya habéis completado la historia principal. Así que si aún no lo habéis jugado y estáis pensando en darle la oportunidad, y de verdad que creemos que deberíais hacerlo, os recomendamos que dejéis de escuchar el programa ahora mismo.
Pues Héctor, ¿qué te parece si empezamos por el principio y hablamos de la creación de personaje? Mira, yo me hice una corpo porque me gusta rolear cosas que nunca voy a ser y personajes que no se parecen a mí. Gente poderosa. Sí, exacto. Así que la verdad es que le di un montón de vueltas a mi personaje, a cómo quería que fuese estéticamente, porque habiendo visto los anuncios pensé que el estilo iba a ser tan importante como en el juego de rol del libro. Así que me quería hacer una mujer, pero que fuese muy macarra y así con cresta, medio rapada, pintada muy punky. La verdad es que de primeras el creador de personaje es súper completo. Puedes detallar un montón de chorraditas de tu propio personaje, pero me llevé un buen chasco cuando descubrí que ni iba a ver mucho a mi personaje, ni su apariencia iba a influir en absolutamente nada. ¿Tú qué te hiciste? O por lo menos, ¿qué tenías en mente al crear tu personaje? Pues yo empecé como nómada en mi primera partida, aunque he de decir que luego sí que probé el resto. Nómada me parece, aunque conceptualmente chulo, el peor de los tres inicios en cuanto a jugabilidad. Es el más frenético y el que menos deja lugar a ponerte en contexto, y yo personalmente prefiero los otros dos, ya que tienen un ritmo más pausado y te explican un poquito más todo. Y físicamente, pues nada, era un punky sin más. Tampoco me comí mucho la cabeza porque quería que fuese eso, un renegado de las afueras. También te digo, mi idea era que a medida que creciese en reputación y decidiese a qué bandas pertenecer, ir cambiando el look y que se notase que mi personaje pues iba mejorando por la ciudad. Al final, bueno, todo eso fueron sueños rotos, porque ni peluquerías, ni salones de tatuaje, ni facciones a las que unirte. Y bueno, tu primera partida, ¿cuál fue? Corpo. Me molaba mucho la idea de estar metido en los tejemanejes de la ciudad, ¿no? El estar en el bando que en mi mente son los malos y que son los que manejan todo en la sombra. Y sí, a ver, o sea, eso es así, ¿no? Las corporaciones son las malas, pero tú no vas a ser parte de ello aunque te hagas un corpo, ni en realidad parte de nada. Lo de las bandas que comentas habría estado bien chulo y yo también era algo que me esperaba que fuese a suceder, pero nada, tío. Sí, eso fue la primera decepción del juego. Cuando arrancas la primera misión en la que conoces a los Maelstrom, porque te tienes que infiltrar para hacer un intercambio, te presentan a la banda, conoces a algunos personajes interesantes y todo indica que será una banda a tener en cuenta en Night City. Yo de hecho ya estaba barajando mentalmente opciones de si dicha banda pegaría con mi personaje o no, pensando en cómo tratar con ellos al futuro y un montón de cosas que al final el juego no te ofrece. Al final las bandas, como ya hemos mencionado, se quedan solo en la superficie y sirviendo únicamente como enemigos para algunas de las misiones. Esta es una de las razones por las que nunca llegaremos a sentir que somos parte de Night City. Sí, de hecho, es que puedes hacer como hice yo, ir matando. Yo cada vez que veía un garra de tigre, me lo pelaba. Y luego, sin embargo, la líder te sigue dando misiones, ¿sabes? Te sigue llamando y dándote misiones como si no estuvieses mermando a su banda. Es que los diezmé, tío, y es que es un sinsentido total. Mira, otra cosa que quería comentar respecto a la creación y el hecho de que todos los prólogos confluyan en el mismo punto es que pasado el prólogo todos los Vs son el mismo V. O sea, apenas hay decisiones específicas dependiendo de tu trasfondo, así que el comportamiento base de ese V corpo, acostumbrado a los tejemanejes corporativos y políticos, es exactamente el mismo que el de V macarra que roba coches en las calles. ¿Tú esperabas algo más de profundidad en este aspecto? Yo ya te digo que sí. O sea, si bien sabía que no iba a cambiar radicalmente la historia, sí que me esperaba un poquito más. Yo sí, mucho. O sea, yo me hice corpo y solo corpo, ¿vale? No probé otras, pasé de probar otras porque, claro, ¿para qué? Y, a ver, bueno, esto te desbloquea opciones de diálogo que tampoco es que cambien tu experiencia y eso sí que es desaprovechar el trasfondo. Al final, como dices, el personaje es exactamente el mismo. Bueno, pero trasfondo aparte, ¿tú qué clase te hiciste? ¿Cómo afrontaste el juego? Pues no recuerdo exactamente. Sé que tiré por hacker y sigilo porque quería una experiencia un poco de estilo Deus Ex y a nivel jugable he de decir que esto no me defraudó. O sea, te da bastante juego y poder hackear a los enemigos, las torretas y sinceramente resulta divertido. O sea, la parte negativa es que sí que esperaba que eso también sirviese para las opciones de diálogo, al estilo de los Fallout clásicos o New Vegas, donde las estadísticas y habilidades abren el abanico de diálogos un montón. Sabía que no me iba a encontrar algo tan en profundidad, pero sí que pensé que, joder, que algo de relevancia tendría. Al menos algo tipo como las opciones de The Witcher con la señal de Axia, donde puedes elegir la conmoción de diálogo bastantes veces. Yo al principio quería ir a sigilo, con una katana, ¿no? Ya sabes, asesino sigiloso, pillar a la gente por la espalda y katanazo. Pero en cuanto me dieron a probar las mecánicas de lucha cuerpo a cuerpo, yo vi que aquello era no para mí. Es que no me funcionaba para nada, me parecieron bastante toscas, poco divertidas, así que me terminé decantando por el Netrunner también.
El tema hackeos a veces es un poco repetitivo, pero bueno, que también lo es disparar con un arma. Y me ha gustado, la verdad, no me arrepiento mucho, aunque sí es verdad que por mi forma de subir al personaje, en las partes en que tenía que enfrentarme a un enemigo para el que los hackeos no servían mucho, lo pasaba bastante mal. Concretamente me acuerdo mucho la misión del desfile, en la que intentas contactar con la hija de Arasaka, tienes como enemigo al Sandayu Oda, y bueno, es que no sé si es también que es un enemigo difícil para el resto de la gente, ¿vale? Pero es que a mí me costó horrores porque mi personaje era una máquina de matar hackeando, pero también era muy blandito y fácil de destrozar, y Oda es una máquina de hacer picadillo. Y bueno, la pelea final con Adam Smasher para mí fue un suplicio, complicadísima también. Bueno, Sandayu Oda para mí es el enemigo más difícil del juego. Yo también tuve un buen rato para conseguir matarlo. Hemos comentado bastante a lo largo del episodio sobre las misiones y toca hablar de ellas un poquito más en profundidad. Así que, ¿a ti qué te parecieron? A mí ese bote pronto, las secundarias me parecieron muy buenas, incluso las que jugablemente eran simplonas, pero las misiones de relleno, las que están marcadas en azul en el mapa, me dieron sensación de que no solo no aportaban al mundo abierto, sino que perjudicaban la experiencia. O sea, son misiones repetitivas, no ofrecen nada a nivel narrativo, y es que ni siquiera son divertidas de hacer, ya que consisten en ir, cargarse a unos cuantos enemigos, recibir un pago. O sea, en lo personal yo las quitaría completamente del juego y metería añadidos que sí que nos diesen algo, como por ejemplo los encuentros aleatorios de los juegos de Rockstar. Coincido en que hay maneras más elegantes de meter eventos que te den dinero, porque al final es para lo que sirven estos eventos del mapa. Por mi parte, podrían haberlo suprimido del todo y haber aumentado las recompensas en general. La economía del juego está bastante rota y conseguir dinero con misiones es bastante complicado. Así que estas son buenas formas de conseguir dinero porque además son bastante rápidas, pero yo creo que es que a la segunda ya se te hace repetitivo y aburrido. Bueno, es que de hecho, cuando todavía no controlaba el juego del todo, me vi en una situación en que una de esas misiones se activó justo donde estaba. Yo estaba cruzando un túnel y de repente empezaron a pegarse tiros y a matarse y me pilló en medio y yo, pues eso, morir porque no estaba preparado para ello. No me parecieron bien implementadas. Pero bueno, aparte de esas, las misiones secundarias y los encargos sí que son bastante gloria. Y las misiones secundarias ya son harina de otro costal. O sea, como comentaba al principio del episodio, me dolió un poco que todas o casi todas se diesen por llamadas al móvil, pero sin embargo he de decir que la experiencia de cada misión en sí misma es una gozada. O sea, recuerdo una en particular que me encantó y fue la que empieza como una venganza para matar a un recluso al que están trasladando. Todo comienza un poco paródico, sin decir demasiado de qué va. El tío que iba a cobrarse su venganza es asesinado en un tiroteo y a ti te mandan a entrar al vehículo donde transportar el recluso, que de hecho una de las opciones del diálogo es ¿qué cojones está pasando? Y tú también, como jugador, te quedas con cara de ¿qué cojones? Y ahí es donde empieza la verdadera misión. El recluso resulta ser un hombre apenado y en acto de redención, el cual quiere espiar sus crímenes, y la televisión, que son los tíos que lo están llevando, está aprovechándose del tema para montar un programa que rompa en audiencia. En esta misión puedes mandar a tomar por culo a la televisión y largarte, pero si continúas verás toda la cadena de redención del recluso con una de las escenas más emotivas que he visto en un videojuego. O sea, se me pone la piel de gallina aún al recordarla. Esta es sin duda mi secundaria favorita del juego. Y una prueba de que CD Projekt otra cosa no, pero sí que sabe escribir historias. Pues da la casualidad de que me perdí esta misión porque es eso, a mitad de misión me estaba pareciendo todo como muy sórdido y muy alejado de mis propios valores, y a mitad de misión estás hablando con la presentadora y te da la opción de irte y bueno, pues yo elegí irme. Y claro, luego no hay manera de volver a jugarlas ni nada, así que es una misión que no hice. ¿Y para ti cuál dirías que fue la mejor secundaria del juego? Hay muchas. La de los taxis de Delamain, esa me gustó mucho. Las formas de ser divergentes de los taxis me parecieron muy chulas y me hicieron sentir pena por algunas de ellas. Me gustó mucho la del sobrino de Riverworth porque es de esas misiones menos basadas en la acción y más en buscar pistas y desentrañar un misterio. También me molaron mucho las misiones relacionadas con la muerte de Jackie Wells porque son muy humanas, pero también sirven para darle ese toque realista y de sentimientos más complejos a la historia. Y es que es un juego que no va solo de entrar en un sitio y matar a todo el mundo.
aunque mayormente es así, ¿eh? Pero sí que tiene su componente de rol y de meterte en un personaje y ver cómo tu personaje crece, y aunque su evolución sea mayormente controlada por la trama, la puedes vivir en tus carnes gracias a las situaciones que vives. Y mira, si hay algo que me dirige muchísimo, la forma en que juegas, es el personaje de Johnny Silverhand. ¿Qué te pareció el personaje encarnado por Keanu Reeves? Pues me encantó, simple y llanamente. O sea, creo que V y Johnny tienen una química espectacular, odiándose al principio y formando una relación que, si bien varía dependiendo de nuestras decisiones, lo normal es que resulte en una verdadera amistad. Todas las partes con Johnny funcionan, los diálogos se sienten naturales, es un personaje carismático y, más allá de las veces en las que aparece a lo largo del juego, que siempre se come la pantalla cuando lo hace, tiene muy buenas misiones alrededor. O sea, la misión del concierto, que antes comentaba, es quizá la más minimalista del juego, o por lo menos una de las más, y a mí me encantó. O sea, es una de las pocas misiones en las que notas que de verdad conectas con la ciudad. No sé, me pareció muy emotivo reunir a tu viejo grupo de amigos, dar el concierto, sentirte Johnny Silverhand por un rato. También me gustaron mucho las misiones en las que manejas directamente a Johnny, jugando con sus recuerdos, y están muy bien narradas y te hacen conectar más con el personaje. Yo igual, tío. Es que Johnny es un personaje que al principio odié, pero odié con mayúscula, porque me parecía un gilipollas egoísta, pero a medida que vas conociendo más, vas empatizando más con él y con su causa, y ojo, que no deja de ser menos gilipollas y menos egoísta, pero sí que entiendes lo que le lleva a comportarse así. Para mí es el personaje más central de todo el juego, el personaje que empieza de cero y que luego tiene más crecimiento, con más matices. Es lo mejor de todo el juego, si tuviese que elegir una única cosa. Sí, es que además, respecto a Johnny, decir otra cosa que suele hacer muy bien CD Projekt, y es que los diálogos resulten naturales y fluidos. O sea, normalmente en muchos RPGs, subir la amistad con un personaje consiste en llamarle el culo y darle siempre la razón, y bajarla en lo contrario, decirle siempre que no a todo. Como por ejemplo hacen los KOTOR, sin ir más lejos, o los Mass Effect, o casi cualquier RPG. Y CD Projekt no cae en eso. Los diálogos sin amistad resulta verdaderamente orgánica. O sea, con Johnny nunca tuve la sensación de dorarle la píldora. De hecho, discutí muchísimo con él a lo largo de mi partida. Más de una vez le llamé gilipollas. Y sin embargo, al final forjé el máximo de amistad, llegando al punto en el que te dice que quiere arriesgarlo todo para salvarte la vida. Esto es algo que ya vimos en The Witcher 3, en menor medida, pero tanto para los romances como con los diálogos con el resto de brujos, que puedes sentir que eres su amigo sin necesidad de decirle a todo que sí. Pero aquí, bueno, le añaden mucha más profundidad a la relación, porque la relación con Johnny es una parte indispensable del juego. Y bajo mi opinión y punto de vista, esto les quedó de 10. Es que al final, quizá en parte porque el personaje de V está algo más desdibujado, el personaje con el que sientes más apego es por Johnny. Pero también piensa que has vivido su historia. Ahora ya sabes que todo es una venganza, pero que encima está totalmente fundamentada. Que ahora Saka son los malos y que, bueno, Johnny sigue siendo un gilipollas, ¿vale? Pero probablemente representa una perspectiva mucho más cercana al jugador medio y con la que la mayoría esté dispuesta a comulgar. O al menos yo, por mi parte, estoy muy dispuesto a ponerme de su parte. Y mucho más en el momento en que el propio Silverhand ya se muestra más dispuesto a estar de tu lado, que es cuando se entrecruzan nuestros intereses, ¿no? V quiere vivir, Johnny también, pero V entiende a Johnny, Johnny entiende a V, y al final la decisión es del jugador, y en realidad es que es bastante duro. Mira, otro personaje que me encantó y que mantiene todo lo comentado sobre el tratamiento de CD Projekt respecto a las relaciones fue Takemura. O sea, empieza siendo un guardaespaldas, una especie de sicario, crees que es el enemigo, e incluso después de que te salve la vida, aún es difícil confiar en él. Y sin embargo es un personaje tremendamente honorable y en quien se puede confiar realmente. Por desgracia en mi partida murió, sé que puede salvarse, en la misión en la que os tienden una emboscada, no recuerdo muy bien cómo era, y te dice que huya. Pero, joder, es un personaje al que le cogí un cariño tremendo, y al igual que con Johnny, de una manera que sientes que es natural. O sea, ninguna de las relaciones con los personajes, y en esto incluyo los romances que ofrece el juego, me quedó absolutamente forzada. O sea, para mí Takemura es uno de los grandes pilares narrativos del título. O sea, cada personaje se siente completamente humano. Takemura me recuerda mucho a Katsumoto en El último Samurai, el personaje de Ken Watanabe, que al final de verdad quieres que sea amigo tuyo, aunque al principio te lo han presentado como enemigo, porque es un enemigo circunstancial, pero luego es un personaje con unos valores muy honorables y con los que está
estamos dispuestos a empatizar muy rápidamente. Mola mucho, no solo estéticamente, sino también porque es un personaje muy capaz y cuando esa capacidad que tenía por sus implantes le es arrebatada, sigue siendo una persona con muchos recursos. La verdad es que me gustó mucho y me dio pena que no se le diese una despedida más épica, porque creo que el personaje se merecía una escena de despedida más acorde a lo que habían presentado de él. Y por supuesto, o sea, me gustaría hablar de Jackie Weiss. ¿A ti qué te pareció este personaje? A mí en lo personal me encantó y me parece impresionante que a pesar de conocerlo durante tan poco tiempo se le coja tanto cariño. O sea, me dolió mucho cuando muere y durante medio juego tenía esperanzas de que ocurriese algo que no estuviese muerto. Sigo con la ilusión de que es un personaje que tiene más que contar, quizá en DLCs, quizá en una secuela, y de hecho por el juego se comenta que su memoria está almacenada en un chip de Arasaka, algo así. ¿Crees que volveremos a ver a Jackie en DLCs futuros? Pues mira, es un personaje que en los primeros minutos a mí me pareció un poco forzado, pero bueno, claro, yo venía de crearme un personaje corpo y de repente me tenía que creer que ahora ya no era corpo y era amiga de una persona como Jackie, que es un macarra de una banda de Latin Kings, no pegaba, así que me costó un poco entrar en esa dinámica, pero sí que es un personaje escrito, es que está escrito para que le cojas cariño, para que sientas que es uno de los tuyos y luego te lo arrebatan. Tengo que decir que este es un golpe de guión que es bastante duro, pero que pierde mucho impacto porque por alguna razón decidieron mostrarlo en los trailers antes del lanzamiento. Es probablemente uno de los puntos de inflexión del juego y sin embargo lo mostraron sin ningún pudor en los trailers. Le quitó mucha fuerza a una parte del juego que de haber sido totalmente inesperada nos habría destrozado a todos los jugadores. O sea, no es solo ver a nuestro mejor amigo morir y hasta ese momento la única persona además en la que puedes confiar porque cada vez que hablas con alguien sabes que te están utilizando. Es que encima tienes que decidir qué hacer con su cadáver. O sea, es un golpe durísimo. Pero la verdad es que no creo que vuelva a aparecer. O sea, narrativamente su papel es meternos en la historia. Es darnos ese prólogo y un punto desde el que empezar. No creo que tuviese mucho sentido que vuelva a aparecer. Yo procuré casi no ver trailers ni gameplays, así que no sabía lo de Jackie. Y el efecto de que me pillase por sorpresa fue demoledor. O sea, comentar otro personaje que sí que creo que se merecía mucha más trama alrededor, porque al final sirve solo para iniciar un poquito toda la trama del juego y poco a poco su historia da sensación de que se va diluyendo hasta tener una muerte que pasa un poco sin pena ni gloria, y es el personaje de Evelyn Parker. O sea, pensaba que iba a ser muchísimo más importante y de hecho el juego te la pinta desde el principio como si lo fuese, dándote la opción de traicionar a Dexter junto a ella, con conversaciones en torno a promesas de futuro. No sé, es un personaje que parece esconder bastante debajo de la piel, se muestra inteligente, manipulador, pero al mismo tiempo con un cierto aura de confiabilidad. O sea, Evelyn es la típica persona que no sabes muy bien qué esperar de ella, ni si es tu amiga o por el contrario que clavarte un puñal en la espalda. Para mí está bastante desaprovechada, porque como digo, es un personaje que queda solo en la idea, pero su historia se me desinfló rápido y el juego nos priva de ella tan pronto y de una forma, desde mi punto de vista, tan floja que no me acabó de gustar. ¿A ti qué te pareció? Es que hubo momentos en que pensé que Evelyn me la estaba jugando a mí, que me estaba tendiendo una trampa. Y de hecho, yo creo que si confías en ella es un poco porque Judy está de su lado y Judy sí que es un personaje en el que es fácil confiar. Pero no me parece que su historia se desinfle, porque de hecho da pie a todo el arco de misiones de Judy que están muy muy bien. Durante un tiempo pensé que igual había alguna manera de salvarla, ¿no? Poder hacer algo para que no se suicidara por el trauma que había sufrido. Así que cuando descubres que no, que esa tragedia está programada así, me gusta mucho que me dieran la opción de vengarme y poder desquitarme con todo lo que le había pasado. Bueno, decir que también que probé el final en el que te ayuda Rogue, y este me dolió bastante más que el de Panam, porque Adam Smasher se carga a Rogue. En el de Panam se carga el líder de los nómadas, que vamos, siendo sinceros, ese tío del que ni recuerdo el nombre no tiene tanto carisma como Rogue, que has conocido durante todo el juego, que has tenido grandes momentos, como esa secundaria, por ejemplo, de llevar al cine con Johnny Silverhand, que por cierto me pareció otra pequeña maravilla dentro del juego. Sí que hay bastantes cambios en el final. En este, por ejemplo, te quedas como leyenda de Afterlife, siendo toda una eminencia en Night City, mientras que en el de Panam decides irte con el resto de nómadas fuera de la ciudad. No probé el de Corpo, pero sí que vi que el final cambia dependiendo tanto de esas elecciones finales como de tu relación con Johnny. Así que por esa parte, en cuanto a finales, creo que lo hicieron bastante bien. ¿Tú sobre finales probaste algún otro final o te quedaste con el primero que viste, que supongo sería el de Corpo, y te esperas darle alguna vuelta completa
probarla de nuevo cuando saquen DLCs? Pues yo de primeras probé el de Arasaka, el que te propone Hanako, que la visión final me gustó mucho, es como muy frenética y la verdad es que tampoco sabes muy bien cuál va a ser el desenlace. En mi caso terminé moribunda y atrapada en el espacio con las horas contadas y decidí que me guardaran como un engrama. La verdad es que me pregunto si deciden continuar la historia vía DLC o añadidos como en The Witcher, si estos serán después del final, y de ser así, ¿cuál de todos los finales será el canon? Porque la verdad es que son muy diferentes entre sí, o sea, eres una leyenda del Afterlife o dejas tu cuerpo a Silverhand y se va de la ciudad. La vía que no probé fue la de ir en plan misión suicida con Johnny, pero sí que activé sin querer el camino fácil, que es básicamente volarte la tapa en los sesos y ya está. Y bueno, sobre el mencionado Adam Smasher, el enemigo final del juego, ¿tú qué opinas? A mí he de decir que me gustó. O sea, es un personaje intimidatorio desde su primera aparición y un auténtico psicópata sin el más mínimo rastro de humanidad. Si bien no es un personaje que por sí solo sea nada de otro mundo, o sea, yo creo que en conjunto funciona muy bien como villano final, tanto por el pasado que lo relaciona con Johnny y que has ido pudiendo ver durante el juego, como por ser la última oposición entre tú y tu objetivo. O sea, en mi opinión, el planteamiento de Adam es el de sicario, con el único objetivo de hacerte fracasar en tu misión, y yo creo que en ese rol cumple con creces. Pues la primera vez que lo ves, poco antes de ver cómo matan a Saburo Arasaka, ya fue todo un subidón porque Smasher es parte del lore del juego de rol del libro. Y la historia de su rivalidad con Blankhand, yo la recuerdo y me gustaba. Smasher ya era un pirado como soldado y de hecho fue expulsado del ejército por mala conducta. Y hay que entender que en ese momento, en ese mundo, el ejército solo es un escuadrón de asesinos. O sea que, para que te hagas la idea. Pero cuando queda reducido a papilla, pues creo que le meten unos misilazos. En Arasaka lo recomponen como la máquina de guerra que vemos, y ya se le ve la cabeza, se ve que se le va la cabeza del todo. Nos pasamos todo el juego enfrentándonos a ciberpsicópatas que han perdido el juicio, y Adam Smasher es el ejemplo más claro y peligroso de esto. Y la pelea con él, siendo una Red Runner de bilucha como era yo, pues fue un infierno. O sea, me mató, no sé, es que ni me acuerdo cuántas veces, fue horrible. Bueno, y sobre el final en sí, ¿qué te pareció? O sea, se habló mucho de que el final es malo, y a mí sinceramente no me lo pareció. O sea, yo en el final, bueno, en el primero, decidí aliarme con Panam, siguiendo un poco mi rol de nómada, y creo que es bastante buen final. Es filosófico, emotivo, y como el resto, da pie a DLCs o secuelas, pero quedando lo suficientemente cerrado como para no dar sensación de juego incompleto. Me gustaron mucho algunas de las duras decisiones respecto a V y Johnny y de toda esa parte final, y sobre todo me gustó muchísimo que muchos de los personajes que has ido viendo durante el juego hablen a cámara en los créditos contando su perspectiva de las cosas y describiendo con ello las consecuencias de tus actos, además puro estilo Fallout, Neverwinter y otros RPGs de esta línea. En mi caso sí que fue un poco chungo el final. Más que nada por la sensación de indefensión total. No importa lo que hagas, no importa cuánto lo intentes, no puedes sobrevivir, no puedes salvarte. Ni salvar a Johnny, y no cambias el mundo, ¿no? Las corporaciones siguen siendo manipuladoras y crueles y tú no eres ni una pequeña mota de polvo en su mundo. El epílogo de la estación espacial, además, es muy de pesadilla. Vas viendo con desesperación cómo te vas consumiendo sin poder hacer absolutamente nada más que repetir una y otra vez cada día. Es bastante terrible. Ojo, es un final malo, pero no es un mal final. Y a mí siempre me han gustado los finales duros, que no son solamente comer perdices y ser felices. Aquí terminamos nuestra misión, hacemos lo que teníamos que hacer, pero no hay salvación para V. Y bueno, ha sido un episodio bastante largo, así que llegó la hora de hacer una valoración final. O sea, ¿crees que Cyberpunk 2077 ha cumplido las expectativas? Sí, sin duda. Para mí sí. Y entiendo que muchas de las críticas que se le han hecho, por supuesto, son basadas en cosas que son criticables. Pero lo dije antes y lo reitero, fue de lo mejor y de lo que más disfruté jugando el año pasado. Hay cosas que me hubiesen gustado que incluyeran en el juego y cosas que un DLC o un parche no van a solucionar, porque no hablo de bugs, sino de mecánicas jugables que a mí me gustarían de otra manera. Pero si yo esperaba algo de este juego, era una buena historia, una narrativa cuidada y poder sentirme parte de un mundo bien creado. Y en estos apartados, Cyberpunk es un pepino. Tengo muy claro que es un juego al que le voy a dar otra partida, y a lo mejor hasta un par, porque quiero volver a probar haciendo cosas distintas, jugando de otra manera, y quiero volver a vivir las experiencias vividas y las nuevas que todavía me esperan por vivir en un mundo tan vasto y tan llenísimo de cosas. Yo creo que, si bien es un juego que no alcanza la excelencia por los problemas de diseño y planteamiento que hemos comentado a lo largo del episodio, sí que lo disfruté mucho y me pareció que tiene muchísimas más virtudes que defectos. Está claro que su mal estado de salida le pasó factura,
pero es un videojuego con potencial de mejora y que a base de actualizaciones, DLCs, no solo será más disfrutable, sino también rejugable, porque la trama es buena y muchos de tus actos sí que tienen consecuencias. O sea, tú mismo te perdiste una de mis misiones preferidas. Quién sabe si en mi próxima partida descubriré una misión que pasé por alto y me encanta. Y bueno, concluyendo, creo que CD Projekt ha aprendido mucho de sus errores con este título, así que no solo espero los DLCs con ganas, sino que también me encantaría ver una secuela que acierte en todas las cosas donde esta entrega ha fallado. Con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad ni ninguno de nuestros fantásticos hilos. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.